Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿El turco pospuesta? Can Yaman colapsa por agotamiento extremo en el set. Descubre la verdad sobre su salud y la serie ahora mismo. Queridos amigos, hoy tengo una noticia que ha sacudido los cimientos de nuestro mundo de las series y que, lamentablemente, nos llena de preocupación a todos los que amamos y seguimos de cerca la carrera de nuestro querido Can Yaman. Sé que todos estábamos contando los días, las horas e incluso los minutos para el gran estreno de El Turco, esa producción que prometía ser el hito más grande en la carrera de nuestro guapo actor. Sin embargo, el destino y, sobre todo, las limitaciones del cuerpo humano, han decidido escribir un guión diferente para estos días. Sí, amigos, lo que están escuchando es cierto y confirmado. La fecha de publicación del Turco ha sido pospuesta indefinidamente, y la razón detrás de esta decisión es algo que nos toca el corazón directamente. No se trata de problemas técnicos, ni de presupuestos, ni de desacuerdos contractuales. La razón es la salud de Can Yaman. Imaginen por un momento la escena. Estamos hablando de un actor que se entrega en cuerpo y alma a cada personaje. Para el Turco, Can se ha sometido a un régimen de entrenamiento militar, a clases de idiomas, a ensayos interminables de coreografías de lucha y a jornadas de grabación que comenzaban antes de que saliera el sol y terminaban mucho después de que la luna estuviera alta en el cielo. Todo este esfuerzo, toda esta pasión desmedida por su arte, ha cobrado un precio muy alto. Según los informes que nos llegan desde el círculo más íntimo de la producción, el cuerpo de Can Yaman dijo basta. La noticia cayó como una bomba en el set de rodaje. Todo iba bien, las cámaras rodaban, las luces brillaban, pero nuestro protagonista no se sentía bien. Se dice que durante las últimas semanas, Can intentó ocultar su cansancio. No quería ser un problema, no quería retrasar el trabajo de cientos de personas. Puedo hacerlo, solo necesito un café más, repetía a sus asistentes, pero su rostro pálido decía otra cosa. El incidente que detonó la alarma ocurrió hace apenas unos días. Mientras se preparaba para una escena particularmente exigente físicamente, Can sintió un mareo intenso que le obligó a sentarse. No fue un simple desvanecimiento, fue una señal de alerta roja de su organismo. Los médicos fueron llamados de inmediato al set y, tras una evaluación rápida pero exhaustiva, el veredicto fue contundente y sin apelación posible: agotamiento severo. Los doctores fueron muy claros con la producción y con el propio actor. Le dijeron: Can, si no paras ahora, el daño podría ser mucho mayor. Tu cuerpo está gritando por descanso. Es desgarrador pensar en lo frustrado que debe haberse sentido él en ese momento. Sabemos lo perfeccionista que es, lo mucho que respeta a su público. Tener que detenerse, tener que aceptar que es humano y que tiene límites, debió ser un golpe emocional tan fuerte como el físico. La producción del Turco, en un gesto que aplaudimos, priorizó inmediatamente la salud de su estrella sobre el calendario de lanzamiento. Se reunieron de emergencia y tomaron la difícil decisión de posponer el estreno. No podían arriesgarse a que Can volviera al set sin estar recuperado al 100%. El comunicado no oficial que circula por los pasillos es que el actor necesita un periodo de reposo absoluto. Nada de teléfonos, nada de guiones, nada de entrenamientos. Solo dormir, comer bien y desconectar del estrés brutal al que ha estado sometido. Una fuente cercana al equipo médico comentó: su sistema inmunológico está bajo debido al estrés y la falta de sueño. Necesita regenerarse. Es una situación que nos hace reflexionar sobre la presión que sufren estas estrellas. A veces olvidamos que detrás de esos personajes heroicos hay seres humanos de carne y hueso que se cansan, que enferman y que sufren. En medio de todo este caos, se dice que Can Yaman tuvo una conversación muy emotiva con el director de la serie. Con la voz quebrada pero firme, Can habría dicho: siento que he fallado a mis fans, quería darles lo mejor de mí, pero mi cuerpo simplemente se apagó. Prometo volver más fuerte, pero ahora necesito sanar. Estas palabras, amigos, demuestran la calidad humana de este hombre. Incluso en su momento más vulnerable, su preocupación principal seguía siendo su audiencia, seguían siendo ustedes. Es conmovedor y triste a la vez. La noticia de la postergación ha dejado a los fans en un estado de shock y tristeza, pero también ha despertado una ola de solidaridad impresionante. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, pidiendo a Can que se tome todo el tiempo que necesite.
El turco puede esperar, tu vida no, es el lema que muchos están compartiendo. Hablemos también de cómo esto afecta el futuro inmediato. ¿Cuándo veremos la serie? Nadie lo sabe con certeza. Los médicos han prescrito un descanso indefinido hasta que sus valores vuelvan a la normalidad. Esto podría ser semanas o incluso un par de meses. La salud no entiende de fechas de estreno ni de compromisos publicitarios. El equipo de producción está reajustando todo el calendario para acomodar la recuperación de su protagonista. Han tenido que cancelar eventos de prensa, entrevistas y sesiones de fotos que ya estaban programadas. Todo se ha detenido. El set está en silencio, esperando el regreso de su héroe. Pero esta vez, el héroe necesita ser salvado de sí mismo y de su propia exigencia laboral. Es una lección para todos sobre la importancia de escuchar a nuestro cuerpo y de no llevar las cosas al extremo, por muy apasionados que seamos por nuestro trabajo. Se rumorea también que sus compañeros de reparto han estado visitándolo y enviándole mensajes de ánimo. Aunque en esta historia nos centramos en su salud, es inevitable pensar que este parón forzoso también le dará tiempo para reflexionar sobre su vida personal. Esa que a menudo queda en segundo plano cuando el trabajo absorbe todo el oxígeno. Quizás este descanso le permita reconectar con sus seres queridos, con su familia, y encontrar ese equilibrio que claramente había perdido en la vorágine de las grabaciones. Imaginamos a un Can Yaman ahora en casa, lejos de los focos, intentando recuperar la energía perdida, tal vez leyendo los miles de mensajes de amor que le llegan desde todos los rincones del mundo. Amigos, la situación es seria pero hay esperanza. Los médicos son optimistas y aseguran que con el descanso adecuado, Can volverá a ser el de siempre. Su fortaleza física es envidiable y eso juega a su favor, pero esta vez la recuperación debe ser mental y física. No se trata solo de curar un músculo, sino de restaurar la vitalidad completa. Mientras tanto, nosotros, sus fieles seguidores, tenemos una misión, esperar con paciencia y enviarle la mejor energía posible. No presionemos por fechas, no exijamos contenido ahora. Dejemos que el hombre descanse para que el actor pueda brillar de nuevo. El turco será una obra maestra, de eso no tenemos dudas, pero para que eso suceda, necesitamos a nuestro Can sano y salvo. Quiero cerrar este video con una reflexión. La industria del entretenimiento es fascinante, pero también es devoradora. Historias como esta nos recuerdan la fragilidad humana. Can Yaman nos ha dado tanto, nos ha hecho soñar, reír y emocionarnos. Ahora es nuestro turno de devolverle un poco de ese amor con nuestra comprensión y paciencia incondicional. Estoy seguro de que cuando regrese, lo hará con una fuerza renovada que nos dejará a todos boquiabiertos. Pero por ahora, el silencio es necesario. El telón debe bajar momentáneamente para que pueda volver a subir con más gloria que nunca. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida comunidad. ¿Creen que la industria presiona demasiado a actores como Can Yaman hasta llevarlos al límite de sus fuerzas? ¿Estarían dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario para ver el turco con tal de que él se recupere completamente? Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero leer cada una de sus palabras de apoyo para nuestro querido actor. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguna actualización sobre el estado de salud de Can, y por supuesto, denle like a este video para que nuestra buena energía llegue hasta él. Nos vemos en el próximo video con, esperemos, mejores noticias. Hasta pronto.